Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, enterarse de la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Hoy, bueno, en primer lugar, déjenme decirles que solo vamos a tener una persona invitada porque el otro invitado pues no pudo venir, no entiendo por qué. Pero bueno, lo importante es que nos demos a conocer y entendamos la situación que está pasando el país y las propuestas que nuestros aspirantes, en este momento aspirantes al Congreso Nacional, pero que en el futuro, si usted les favorece, van a ser congresistas que puedan tomar decisiones a favor o en contra del pueblo. Eso está que ver y eso es lo que queremos conocer el día de hoy, porque muchos de los que han ido a pasear, han ido a hacer cosas en contra del pueblo, la mayoría de cosas en contra del pueblo, y si no es que el 80% del tiempo no han ido a trabajar. Un congreso completamente vergonzoso en este momento, pero se trata de que tengamos en este momento la oportunidad de decidir por mejores personas y por personas que no han estado en el Congreso Nacional, que eso es lo mejor para poder tener la diferencia. Hoy tenemos a nuestra invitada y le damos la bienvenida a Unidos en Diálogo a Aivy Carranza. Muchas gracias, Aivy, por acompañarnos. Mucho un placer. Gusto. Bienvenida a Gracias. Unidos en Diálogo. Para mí es un honor contar con su presencia aquí en Unidos en Diálogo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por tomarse el tiempo y por tomarme en cuenta para tener esta plática con usted. Aivy, ¿dónde nació usted y cómo fueron sus estudios desde la niñez hasta donde está ahora? Yo nací en Tegucigalpa en 1989. Por los que calculan la edad. Bueno, eso no se lo pregunté, pero usted lo dijo. Claro, pero a la gente a veces le interesa saber, entonces para no dejar cosas en el aire. Mis estudios iniciaron siempre en escuela pública, no fuimos una de las familias, como dicen ahora, privilegiadas, pero sí muy correctas en todo lo que podemos. Pero sí privilegiada porque estudió. ¿En qué escuela estudió? Inicié en la Escuela de Estados Unidos de América. Y luego en la Escuela de Niñas República de Argentina. Muy buenas las dos. Muy buenas las dos. Y luego en un instituto técnico, en el Abelardo Fortín, en Comayagüela. Y finalicé con el bachillerato en Ciencias y Letras en el Instituto España Jesús Milla Selva. Otro que también es bueno, solo estuvo en instituciones buenas. Sí. Públicas, pero buenas. Claro. De prestigio, de honor. De honor. Y de buenos egresados. Sí, claro, y bueno, usted sabe que no es la institución, sino que son los estudiantes quienes les dan ese honor a la universidad de que se califiquen a los institutos, a las escuelas, todos los frutos que va dejando. Sí, es el prestigio lo dan los estudiantes. Exacto. Pero los docentes y la institución en la que estamos juegan un papel importante porque el docente lo guía mucho a uno y si uno tiene el interés de ser diferente y de ser mejor cada día, ahí es el complemento especial en esas instituciones. ¿Y en la universidad? En la universidad, pues yo todavía soy pasante de la carrera de Derecho y a la vez pues también una carrera simultánea que es la carrera de Psicología. Por los momentos, pues me estoy enfocando en terminar la carrera de Psicología y posterior a eso finalizaré la carrera de Derecho. Qué bien, qué bien. Eso es importante porque es el ejemplo que usted le puede dar a los que nos están viendo. En este momento yo la traje aquí con nosotros para que abordemos, bueno, usted misma vio o ha percibido su recorrido desde la niñez hasta la actualidad. ¿Por qué aspira usted a ser diputada al Congreso Nacional de Honduras? Esa es una muy buena pregunta. Y créame que
Las personas que aspiramos a estos cargos pensamos bastante en la respuesta que vamos a dar. Sin embargo, en lo personal creo yo que ya es importante hacer cosas, hacer algo que beneficie a la población, hacer algo que apoye, que brinde ese seguimiento que necesitamos para los que están ahí. Por ejemplo, mi enfoque más que todo es el sector de discapacidad. Siempre me he involucrado bastante con las organizaciones de personas con discapacidad, he sido voluntaria y me ha gustado todas esas actividades. Entonces, por lo tanto, como parte del Congreso Nacional de la República, ese es mi objetivo: consultar a quienes necesitan esas leyes, a quienes necesitan esa reforma en los artículos, a quienes necesitan una ley especial para eso. También defensora de los derechos de las mujeres. Y a eso puede sumarle todo el sector de todos los sectores vulnerabilizados. Honduras ya necesita algo que sea para la población, algo pues que cambie lo que está pasando, no seguir con esos conflictos que hay, que en vez de ayudar, más bien detienen lo que es la democracia. Es importante en esto, Ivy, ese enfoque que usted nos está planteando de las discapacidades. ¿Cómo ve usted la realidad en este preciso momento con las personas con diferentes discapacidades y con las personas que usted defiende a través de derechos humanos, como la vulnerabilidad de las mujeres? ¿Qué es lo que usted percibe que está en este momento para que usted pueda decir, vamos a hacer este cambio? Pues en el sistema, vamos al sistema educativo, por ejemplo. La educación para las personas con discapacidad es inaccesible. No hay centros educativos que puedan contar, o sea, son pocos los centros educativos que cuentan con rampas para usuarios de sillas de ruedas. No hay un sistema en el que le puedan enseñar a una persona ciega. En Honduras hay pocos maestros itinerantes. Muchas personas dicen, ¿y qué es maestro itinerante? Ni siquiera saben que eso debería existir. Hay otras personas que dicen, bueno, son una persona con discapacidad, llévenla a una escuela especial. Y eso no está correcto porque sería segregarlos. Entonces lo que necesitamos es una inclusión verdadera. Inclusión no solo de voy a colocar rampas, inclusión solo lo voy a dejar pasar porque es una persona con discapacidad. Inclusión en todos los sentidos. Ahí va la educación, ahí va la salud. Por ejemplo, qué vulnerable se ve un usuario de silla de ruedas cuando viene quizás a las instituciones públicas y ni siquiera puede acceder porque no hay accesos disponibles. O quizás pues hay personal de enfermería que no los atiende y los tratan de muy mala gana por ser una persona con discapacidad, y se lo digo porque lo he visto. Bueno, y entonces en el caso de la mujer, ¿qué es lo que usted ha notado también de la vulnerabilidad que tienen las mujeres en este momento? Bueno, ahí está un poquito más difícil. Si ser mujer en estos aspectos pues cuesta, la violencia política contra la mujer se ve todos los días. Hay casos en los que pues se ve, por ejemplo en el CNE, los compañeros cómo ofenden a otras mujeres y pues el Estado en sí, como dicen, parte sin novedad. La mujer para escalar en política tiene que esforzarse el doble, porque si va a los espacios políticos, la mujer antes de llegar a hacer política, si es mamá, tiene que dejar la comida hecha, tiene que dejar la casa limpia, tiene que dejar todo listo para cuando el esposo llegue en la noche. Eso hace una mujer. Mientras que el hombre, y no es por ofenderlo, muchas veces no es parte, no ayuda en esos cuidados, porque la responsabilidad es compartida. Entonces, el hombre solo se levanta, hoy tengo que ir a reunirme con las personas de tal lugar, se van. La mujer antes de esa reunión tiene que dejar todo hecho, tiene que dejar todo listo. Y si no lo hace, por andar ahí en eso, estás dejando a tus hijos. Eso le dicen a la mujer. Pero ¿por qué en el hombre no ven de esa manera? Porque la responsabilidad no es compartida. ¿Por qué cree que es o cuál es la base o el principio de ese tipo de problemas que usted nos acaba de plantear? La cultura. Nuestra cultura es bastante machista. Todo lo que nos rodea, pues está ahí. O sea, la mujer tiene que. Por ejemplo, usted sabía que en las alcaldías hay un presupuesto destinado para la educación de la mujer, para
para el avance de las capacidades, en este caso pues ayudarle con algunos tipos de técnicas, cursos y desarrollar todas las capacidades que tienen las mujeres. Hay un porcentaje. ¿Cuántas alcaldías están dando ese porcentaje para la mujer? Esa es una pregunta pues que nosotras las mujeres nos hacemos. ¿Cuántas alcaldías están destinando ese porcentaje para la educación de la mujer, no solo política, sino que en general, sino que usan ese presupuesto? Bueno, vamos a usarlo para las piñatas del Día del Niño. Vamos a usar el presupuesto de la mujer pues para comprar las meriendas. La mujer cuando va a política, ¿qué le dice? Bueno, serví porque sos mujer. Ayudar y repartir porque sos mujer, y esas cosas pasan. Entonces por eso es que yo lo digo, para ser una mujer en política se tiene que luchar más. Y si una mujer tiene un poquito que está en otro tema o no está de acuerdo a la sintonía pues de esos hombres, ¿qué le dicen? Estás hormonal, te hace falta algo. Y usted sabe que eso pasa. Y a las mujeres pues no nos falta nada. Más bien somos mujeres pues la mayoría multitareas. Tenemos esa capacidad que Dios nos ha dado para poder hacer varias cosas a la vez y muchas veces bien. No es que todas nos salen bien, porque somos humanas, pero sí tenemos la capacidad de ser multitareas. Y entonces, ¿qué piensa usted hacer ya siendo diputada en relación a esos problemas que nos ha planteado? Pues nosotras, como diputadas, las mujeres, lo primero que tenemos que hacer es apoyarnos entre nosotras. Ser veedoras porque los presupuestos que corresponden a la capacitación, al apoyo a la mujer, lleguen a lo que de verdad es. O sea, nosotras somos las encargadas de que eso llegue. Y entre nosotras mismas generar espacios de diálogo, de apoyo y no de enfrentamientos. Aquí hemos tenido invitadas incluso grupo de mujeres veedoras en las diferentes alcaldías y ellas nos han puesto la queja que por más que ellas quieren hacer en diferentes alcaldías, más bien las discriminan y las eliminan de las reuniones muchas veces, pero sí es real la queja, porque como le digo, son organizaciones que hemos traído aquí al programa, a este programa, y nos han manifestado que realmente tienen ese problema. Ahora bien, ¿qué hacer, por ejemplo, con lo que usted mencionó, con los funcionarios que tratan mal a las mujeres? Usted misma mencionó el caso que pasó en el Consejo Nacional Electoral, que tenga o no tenga la razón, quien sea, cómo fue el trato que le dieron en ese momento a la presidente del Consejo Electoral, por un alto jerarca militar, armado y con todo el cuento, y uniformado y con un montón del ejército. Claro, deberían haber algún tipo de sanciones, deberían. Por ejemplo, en algunos casos pues no se les dice, sí, se les expone. Es más, la gente en general, como le gusta esto, si usted se va a redes sociales, lo primero que va a ver son burlas, son memes y todo eso. Y algunas personas que hacen compartir o seguir comentando y eso sigue generando movimiento. ¿Qué se podría hacer? Buscar algún tipo de sanción, por ejemplo, suspenderlo por cierta cantidad de días y que se explique. A esta persona se le suspendió por el trato que le dio a la mujer. No el trato, más bien el maltrato que esta mujer recibió y públicamente. Y no solo por militares, sino por otros funcionarios que están ahí y le dicen, pues, a usted le falta algo. Ah, no, el otro funcionario le dijo que no le dijo que le faltaba el hombre, le dijo, parece que le dijo. ¿Y usted cree que ese es un comentario correcto? No, yo no, por eso le digo yo, pues yo, y es más, yo a una mujer no la voy a tratar nunca así. Exacto. Dios porque no me lo usted permite. sí sabe y fue educada por una mujer, por un hombre, que sí le enseñaron de valores. La educación más que todo en valores, en todo eso de la honestidad, la moralidad y todo eso, viene de la casa. En ese caso, si yo me muestro a usted como soy producto de lo que mis padres me han enseñado. Soy producto después de mis padres, como lo dijo al inicio, de mis maestros. Porque todos tenemos algún maestro a quien agradecer lo que hicimos, a quien agradecer alguna corrección o a quien agradecer algún consejo. ¿Será falta también de la
formación en principios cristianos eso? Claro ¿O no? que sí. Yo pienso que sí. Y le hago esta pregunta porque usted aspira a ser diputada. Sí. Y le hago esta pregunta porque usted me dice que hay que sancionarlos, pero usted como diputada, si es diputada en el Congreso Nacional, usted tiene que establecer en la ley que va a promover qué tipo de sanciones y qué tipo de acciones deben tomar. Y lo otro es que en lo personal, se lo digo, ya esto es en lo personal, y yo le invitaría a usted como aspirante a diputada que compartamos tal vez esta idea y usted le dé la forma que corresponda. Considero que el sistema educativo nacional debe tener 5 pilares. Entre los pilares que yo considero que debe tener el sistema de educación es, número 1, matemática financiera, para que se le enseñe desde la niñez, no con el temor que se enseña la matemática, sino que para que puedan tener la oportunidad de ser emprendedores con la matemática financiera al llegar a ser jóvenes o adultos. Número 2, lo que es la tecnología, no solo la computadora, la tecnología e incluso con la inteligencia artificial, que es lo que está entrando en boga y es hacia el futuro. Número 3, un segundo o tercer idioma, que puede ser el inglés, mandarín o francés o cualquier otro idioma que valga la pena para dar oportunidades a los jóvenes cuando salgan de sus colegios y universidades, tener la preparación adecuada. Y número 4, lo que es la lectura de la Biblia con moral y cívica, que la han eliminado, moral y cívica, incluyendo la lectura de la Biblia en escuelas públicas y privadas. Y también incluyendo la lectura de la Constitución de la República desde que aprendamos a leer. Y en ese sentido, entonces usted puede contar con ese tipo de acciones para poder hacer la diferencia en la niñez, en la juventud y en los adultos. Entonces yo le invitaría a que usted analice estas propuestas para que en su momento usted las haga, las comparta y empiece a trabajar en algo similar. Pero lo que me interesaba de esto es lo que le dije, la lectura de la Biblia obligatoria y la lectura de la Constitución obligatoria desde que empezamos a leer, porque siguen enseñándonos a leer en los textos, en los libros de Prisión Verde, Cipotes, que no dejan de ser importantes, y yo se lo voy a decir aquí porque más de alguno va a decir, bueno, doctor, son textos nuestros, hondureños, de escritores hondureños, sí, pero no son lo suficientemente importante para darle una formación ética y moral a la niñez y a la juventud, y aprender a respetar nuestra Constitución, que casi nadie la lee y casi nadie la entiende, cuando es muy facilita de entender. Incluso en este sentido vamos a decirles, por ejemplo, en este caso que vamos a ver aquí en lo que es la Constitución de la República de Honduras. República de Honduras, título 1 del Estado, capítulo 1 de la Organización del Estado. Artículo 1, Honduras es un Estado de derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente, para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social. Artículo 1 de la Constitución de la República, y lo leo para que vamos a tratar de leer uno cada vez el programa hasta que continuemos de leerla toda, de uno en uno en cada programa. Pero eso es importante que el niño lo vaya entendiendo, para que entienda que es un país democrático, que es un país donde tenemos la libertad, que es un país donde tenemos el derecho de, lo que dice aquí, prácticamente justicia social, lo que es la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social.
mucha gente no sabe que tenemos ese derecho y obligaciones a que nos cumplan, y que los que son funcionarios están obligados a cumplir eso para que beneficien a la mayoría de la sociedad. Entonces, eso se lo digo yo para que usted vea la importancia de que se le enseñe a nuestros niños desde que empiezan a leer la lectura de la Constitución. Y usted que está estudiando Derecho, creo que con mucha más Claro que sí. aspiración a que eso suceda, puede ser. Yo he notado, pues, recuerdo que a mí me enseñaron lo de la Constitución de la República desde que estaba en primer curso, ahora séptimo grado. Nos dijeron, este libro tiene que andarlo siempre con usted. Y ahora que yo veo a mis hijos, les pregunto, ¿saben qué es la Constitución? Y se quedan así como que, no lo sé. Entonces, eso que usted dice es bastante importante, porque incluso en la misma Constitución de la República, lo acaba de leer, se permite la libertad, pero no una libertad así cerrada, sino que dice libertad. Libertad de expresión, libertad de libre circulación, libertad pues de las cosas que usted vaya a hacer, siempre y cuando no afecte a otro ciudadano. Esa es la libertad. Lo que pasa es que vivimos, pienso yo, en un país bastante vulnerable donde cualquier cosa que vayamos a decir tenemos que tener bastante tacto. Y no solo por dañar la susceptibilidad ni emociones de las personas, sino por el simple hecho pues que corremos ciertos riesgos hasta con lo que decimos. Y para eso pues tenemos que estar bastante seguros de que nuestros argumentos estén fuertes, estén sólidos, para que cuando usted vaya a tener algún tipo de debate pueda defenderlos como es. Y no pasar de que sus argumentos, porque usted los considera correctos y los mejores, los va a defender, como dicen popularmente, con uñas y dientes, sin considerar lo que la otra persona le está diciendo. También nosotros tenemos que aprender a escuchar, no para responder, sino para entender. Y muchas veces algunas personas solo reaccionan. Como dice usted, la libertad, desde el primer artículo, el Estado de Derecho. Somos democráticos. Somos un país soberano. Ahora mi pregunta es a usted, ¿cree que el Estado en este momento está cumpliendo todo eso que dice ahí? Por eso es la lectura que yo le invito a nuestros televidentes a que compren su Constitución. Bueno, que ahora se puede en el celular, o sea, usted la tiene ahí, la baja de la web, y la puede leer. Por eso es mi inquietud, porque ahí dice que somos un Estado democrático, y actualmente se le dice que es socialista democrático. Como estudiante de Derecho, usted, ¿cómo considera, por ejemplo, ese aspecto que se le cambió así, por así, sin ninguna otra cosa, a la Constitución de la República? Pues para hacer todo ese tipo de cambios tienen que haber consultas. Y cuando el Estado, el gobierno no las hace, pues desde ahí comienza el irrespeto a la Constitución. Entonces, en conclusión, es importante leer la Constitución. Leer Y el la quinto Constitución. y último pilar es la investigación. Desde la niñez a los niños se les debe empezar a estimular en la investigación científica, porque eso es lo que genera que en los países seamos competitivos. Por ejemplo, Israel es un país muy competitivo. Las últimas investigaciones que hay y que están, por ejemplo, en el área de la medicina, con nanotecnología para ya no usar lentes, ya con nanotecnología, unas gotitas, ya están con corazones en 3D ya, sintéticos, o sea, y como eso es probablemente otros órganos. Y lo que tienen de investigación, por ejemplo, no solo en el área de medicina, sino en el área de agricultura, con goteo. Y vea que aquí, por ejemplo, Israel vende a otros países sus productos. Y en Honduras, con tanta tierra, con tanta agua, ni siquiera somos capaces de producir lo que consumimos como país, como los frijoles, que los frijoles los traen de Nicaragua o de Etiopía. El maíz lo traen desde Estados Unidos.
y el arroz también, y de otros lados. Y Pero nada es eso, el problema es que la zanahoria y la cebolla, el chile, otras cosas, las traen de Guatemala. Ajá, y asústese, el banano, que antes, aunque eran transnacionales, pero eran cultivadas en nuestra tierra, ya ni eso tenemos, porque ahora lo traen de Guatemala y de Costa Rica. Entonces, la investigación le puede ayudar a usted a hacer varias cosas en todas las áreas indispensables para cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos. Por eso es que le mencionaba yo esos 5 pilares en relación a la educación. Y se los dejo a usted como inquietud para que los pueda manejar y proponerlos en el Congreso Nacional cuando usted considere correcto. Nos vamos a ir a una pausa, Avi. Al venir vamos a profundizar un poquito más sobre lo que usted propone a la ciudadanía como aspirante a diputada al Congreso Nacional de Honduras por el partido PINU Socialdemócrata. Vamos a la pausa y ya retornamos en Unidos en Diálogo. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, de enterarse de la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Hoy estamos hablando con Avi Carranza sobre los problemas que hay en el país y por qué ella aspira a ser diputada al Congreso Nacional de Honduras para estas próximas elecciones el 30 de noviembre. Avi, ¿qué problemas visualiza usted? Que tenemos que decirlo de este gobierno, pero muchos de ellos son arrastrados de otros gobiernos. Pero como estamos en este gobierno, es de este gobierno, porque tuvieron su tiempo para resolverlos o no resolverlos. Y las propuestas que usted considera adecuadas para ese tipo de problemas que usted ha visualizado en relación al pueblo hondureño y los sufrimientos que tiene el pueblo hondureño. Ok, en primer lugar, pues la mayoría de los gobiernos, y no solo este, sino que los anteriores, han educado al pueblo de una manera que no, para mí no debería ser la mejor, porque lo llevan al existencialismo. ¿Qué es el asistencialismo? Les dan un bono, les dan una canasta, les dan todo, y no está mal, considerando que hay sectores que sí son bastante necesitados y que requieren de este tipo de apoyos para poder continuar. Por ejemplo, no solo buscar el asistencialismo, sino que ayudar a esas personas. Como les decía al inicio, el sector discapacidad. Se les calma, se les tranquiliza con un bono, con una bolsa de alimentos o cualquier otra cosa. Pero, ¿qué garantiza que esa persona después de eso, cómo va a vivir, cómo va a estar? Entonces, lo primero que podríamos hacer es buscar algunas técnicas o maneras para ser más inclusivos, promover el trabajo para las personas con discapacidad, promover a que las instituciones públicas y privadas respeten ese porcentaje que debe haber de personas con discapacidad empleadas. Otro problema que vemos es la violencia contra las mujeres. Y no solo la violencia que son maltratadas en sus casas. No sé si ustedes han visto en redes sociales y todo que se viralizan esos videos en los que un hombre agrede a una mujer y las demás personas, en vez de colaborar, graban. Y todo eso es para aumentar el morbo, para aumentar la cantidad de seguidores, de visualizaciones, pues lo que sea, para que esa persona siga haciendo ese tipo de violencia. Yo siempre les digo, si algo está mal, no lo comparta, no lo comente, no lo siga viendo, porque mientras más segundos permanezca en ese video, pues el video va a seguir circulando. Entonces, lo mejor que podríamos hacer es educar. Nosotros sabemos pues que nuestro celular es inteligente. A nuestro celular nosotros lo podemos educar en el tipo de contenido que vamos a ver. Por ejemplo, si pasamos todo el día viendo personas bailando, eso es lo que nos va a seguir sugiriendo. Tenemos que educar a nuestro celular, pues a nuestra inteligencia artificial sobre ese tema, de buscar contenido de valor, enseñarle a nuestros hijos qué pueden ver y qué no pueden ver, o qué deberían estar viendo. Sabemos que no lo van a respetar al 100%, pero sí podemos darle ese tipo de inducción. Usted dijo en uno de sus pilares que es importante educar a los niños en la tecnología. Educar no solo a los niños, educar a los jóvenes, educar a las personas de tercera edad, pues que les cuesta un poquito esto de la tecnología, pero todavía los podemos educar, todavía les podemos enseñar. Entonces, sobre ese tema,
es importante, pues, como dice usted, poner el dedo en el renglón sobre los 5 pilares que usted ya comentó. Y en el caso, pues, no solo la violencia, pues, doméstica, la violencia intrafamiliar, la violencia política contra las mujeres. La parte en la que la mujer tiene que trabajar el doble y, si es posible, hasta el triple para poder aprovechar estos espacios. Porque a nosotras las mujeres, pues como lo dije desde el inicio, y creo que aquí ya estamos repitiendo, es bastante difícil ser una mujer en política, por todas las circunstancias que mencioné anterior. Que los cuidados en el hogar sean compartidos, que las responsabilidades sean compartidas y que eso se respete. Y bueno, pues en el caso de las personas con discapacidad, el trabajo, el porcentaje que la ley del trabajo dice debe emplear personas con discapacidad, ¿qué empresa privada lo está respetando? ¿Qué entidad del gobierno está respetando y tiene personas con discapacidad empleadas siendo funcionales? Yo conozco un montón de personas con discapacidad que son bastante funcionales y que uno pues tiene que ver más allá de la discapacidad. Es más, despidieron varios empleados de gobierno con discapacidad y varios empleados de diferentes alcaldías con discapacidad. Exacto. Despedidos. Exacto. Solo porque no eran del partido de gobierno. Y eso es lo Aunque no eran de ningún partido, según lo que tenía entendido, y miré denuncias yo en varios lugares. Claro, y se tiene que considerar todos esos aspectos porque entiendo yo que las entidades de gobierno están para el pueblo. Cuando nosotros somos elegidos, ahorita somos aspirantes, pero cuando nosotros elegimos no estamos para nuestro partido. Sí tenemos nuestro corazoncito, sí estamos y logramos llegar hasta ese lugar por el partido, pero al llegar al poder a nosotros se nos tiene que olvidar el color y trabajar por el pueblo y para el pueblo. Nosotros pues con otro compañero decimos que somos sin límites. Porque después de que uno estuvo al borde, y no solo al borde de la muerte, sino que al borde económico, al borde pues de alguna enfermedad terminal, cuando ya todo eso pasa, ya no tenemos límites y continuamos. Usted ve en la fórmula con Nelson Álvarez. Con Nelson Álvarez, los dos, ¿verdad? Promovemos eso y siempre decimos somos fórmulas sin límites. Nelson es también, ha llegado bastante al sector, ha sido bien acogido por los compañeros del sector discapacidad y pues enhorabuena porque imagínense que la gente llega a esos lugares, estamos en política, bien, le voy a ir a regalar una silla de ruedas, me tomo la foto y después de eso ¿qué? Entonces nosotros tenemos que ver desde ahí lo que se debe hacer para que continuemos y sigamos. No solo es durante tiempo de campaña, el trabajo se hace todos los días, en todo momento, haya campaña, no haya campaña, sea candidata, sea candidato o no sea, o simplemente solo esté apoyando a un compañero que va de candidato. Antes de esto, yo ya tengo que servir. Decía la Madre Teresa de Calcuta, el que no nace para servir, no sirve para vivir. Entonces, pues nosotros abanderamos con Nelson ese lema de la Madre Teresa de Calcuta, de que nosotros venimos a servir, no a servirnos. Y para eso pues está esta aspiración, para eso queremos nosotros llegar al Congreso Nacional. Ahorita como aspirantes pues esas son nuestras ideas, que no haya sectores vulnerabilizados. Parte también de nuestro lema, pues ya esto lo voy diciendo más a título personal, la política y la participación de la mujer junto con la inclusión no es caridad, es un derecho. La Constitución lo dice, se le permite la participación política sin distinción de raza, género, preferencia sexual, condición. Usted puede participar en política. Y como lo dijo en su pilar, y sí está muy bien abanderar eso, yo defiendo la Constitución de la República. Popularmente escucho que ya no le dicen Constitución, hay unos que ya se van a otros términos más complicados y le dicen de otra manera, cosa que no debería ser, porque desde que estamos ahí respetando la Constitución con otro nombre, pues no estamos valorando lo que es nuestra verdadera ley aquí en el país.
Bueno, pero hay algunos sectores que dicen que la Constitución no sirve. Pues es que cada quien interpreta las cosas como le conviene. Y si en alguno de los casos leen algún artículo y sienten o para ellos está muy ambiguo, entonces dicen, ahí no sirve, porque lo interpretaron de la manera que les conviene, y otra persona lo dijo de otra. Entonces, para leer la Constitución, lo viene haciendo desde pequeño, usted ya va a ir analizando, ya va a ir pensando, ya va a ir diciendo, bueno, a mí de pequeño me enseñaron que el artículo tal decía esto, que en el artículo tal dice esto, y yo entendí esto, porque así me lo explicaron. Ahora, cuando uno ya está un poquito más grandecito, le da otra interpretación y quizás es más amplia que lo que a uno le enseñaron. Y eso es lo que tenemos que ir valorando, y por eso es importante, así como dice usted, desde pequeños, que se fomente la lectura de la Constitución de la República. Como le dije, a mí me lo enseñaron en primer curso, pero todavía lo recuerdo. Imagínense si venimos con nuestros niños desde, digamos, cuarto Desde que empiezan grado, a leer. Desde que empiezan a leer, a interpretar todo eso, entonces eso beneficiaría de gran manera al país. Y en este sentido, lo que menciona la Constitución, la libertad, y eso que es en el artículo número 1, ¿verdad? Que es donde estamos aquí platicando. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, en cuanto a la libertad y a lo que es una convocatoria y la realización de una actividad, por ejemplo, de algo histórico? Yo nunca había visto eso, no sé usted si ha visto lo que es dos iglesias, la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, a través del episcopado y su conferencia episcopal, y a través de la confraternidad evangélica. Yo he buscado en todos lados, en ninguna parte del mundo se ha visto esa unión, ni en Honduras. Es primera vez que hay una unión de dos iglesias cristianas para orar, salir a caminar y orar en libertad. Y ha sido groseramente tratado y abordado el tema por muchos funcionarios del gobierno actual, y de tal forma que han querido coartar que se realice esa actividad. ¿Cómo lo analiza usted y cómo ve usted ese panorama en este momento en el país? Creo que muchas personas, en este caso que son parte del gobierno, consideran esto como un irrespeto a la Constitución, porque dice que tenemos libre credo, libre pensamiento. Sin embargo, la mayoría de la población aquí somos cristianos. Creemos en Cristo como nuestro único Salvador, y no porque nos educaron, sino que hemos pasado por situaciones en las que decimos, ahí está Dios. Ahora, si se unieron la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica, ¿qué entiendo yo? La gente, las personas, el pueblo en general está cansado. Está cansado de todas las situaciones complicadas que han ocurrido. Y para esto, en vez de separar, hay que unirse. Y esto está haciendo la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. Porque pudieron decir, bueno, la confraternidad evangélica convoca a una marcha. Bueno, el episcopado de la Iglesia Católica convoca, y no lo hicieron de esa manera, sino que ambos se sentaron a hacer esa convocatoria porque tienen un interés común. Y el interés común es que haya tranquilidad, haya paz, porque estamos en una situación bastante complicada en que la gente pues tiene miedo. Y lo primero que le preguntan a uno o varias personas, ¿y crees que hayan elecciones? ¿Será que va a haber una crisis después de las elecciones? ¿Cómo crees que vayamos a estar el 1 de diciembre? Y son esas preguntas que creo que usted también ya las escuchó. Entonces, me imagino que ese es lo que le impulsa a nuestros líderes religiosos a hacer esta convocatoria. Porque la gente está cansada. Y la convocatoria dice, vayan todos sin ningún color. Sin azul, sin anaranjado, rojo, negro, ningún color. O sea, el interés común, y me imagino que el objetivo de esa marcha es que la gente entienda
que la unión es más importante que los intereses personales. Y eso es lo que debemos abanderar la mayoría de los candidatos. No llegar al Congreso, no llegar a estos puestos de poder solo para ver por nuestros intereses, sino que hacer una política verdadera en donde nuestro interés común sea el que nos una. Porque en realidad la división y separación que hubo del pueblo hondureño en el 2009 nos ha acarreado mayor pobreza, mayor violencia y cierre de empresas, separación de familias, separación de la ciudad, y es primera vez, como le digo, que están uniéndose dos grandes sectores, que el 98% del pueblo hondureño aproximadamente es cristiano, el otro 2% de otras denominaciones, y ahí van los que son ateos dentro de ese 2%, que son pocos. En relación a esto, entonces, y usted vio, por ejemplo, cómo anduvieron en algún momento colocando unos banners en contra de los líderes religiosos en diferentes ciudades. ¿Cómo ve usted esa acción de funcionarios del gobierno? Pues las campañas de desprestigio, en vez de desprestigiar a la gente que está ejecutando las acciones, los desprestigian a quienes lo hacen. Si yo estoy hablando de otra persona y estoy haciéndolo de mala manera, yo no estoy hablando de la otra persona. Yo estoy hablando más de mí. De lo que sale de mí es lo que va a entender, porque quizás a la otra persona usted no la conoce. Entonces, ¿qué indica para nosotros que personal de gobierno, sea o no sea del gobierno, diga que esto está mal? Puede ser que ellos piensan en que les va a quitar cierta gente que quizás lo tienen bien seguro, pero al cambiarle ese pensamiento, como dicen, a cambiarle el chip, se van a alejar de ellos, y esto es lo que les preocupa. Por eso es que viene este temor, por eso es que vienen las campañas de desprestigio. Generalmente, como dicen, los animalitos, los que van a las lamparitas y todo, no se acercan a una bombilla que está apagada. Esos animalitos llegan a las bombillas que están encendidas. Y es que la luz es lo que le llama la atención. Y fallece. Ajá, claro, pero ahí ya nos fuimos a los extremos de la metáfora. Solo que ahí, ¿qué están haciendo? O se queman, están atacando la luz. Y quedan quemados, chamuscados. Exactamente. Entonces, si las cosas se están haciendo bien, a usted no lo van a señalar porque quieren, más bien, en vez de, como le dije al inicio de esta plática, estoy hablando más mal de mí que de la otra persona. Y eso es lo que indica los banners, los afiches, los anuncios en redes sociales. Bueno, se menciona incluso que van a infiltrar la caminata para ir a generar violencia y agredir a una que otra persona. Espero que eso no pase. Sí, se ha escuchado, pero espero que la gente que asista a esta marcha, a la gente que esté con esa caminata, en esa caminata, tenga claro que no debe responder a este tipo de provocaciones. ¿Cómo vería usted esa agresión si se presenta? Complicada, porque a cada acción hay una reacción, tercera ley de Newton. Entonces, ¿qué le indica a usted? Si yo vengo y lo maltrato, usted puede decir, bueno, lo voy a dejar para que no se cumpla la ley de Newton y me voy. Pero la mayoría de la población reacciona. Y luego viene el colectivo, el pensamiento colectivo de lo están maltratando, pues yo también voy a maltratar, y luego el otro viene a maltratar, y luego ese rollo todos contra todos. Por eso es que le digo, mi llamado más que todas las personas que van a asistir a esta caminata es no responder a este tipo de provocaciones para que no se genere un conflicto complicado. ¿Usted cree que si hay agresiones se les va a revertir más bien eso a los que agreden y a los que propician esa agresión? Sí, yo digo que sí, porque si las personas que van a estar ahí tienen claro lo que quieren, pues los evidenciados van a ser ellos. Sí, porque yo voy a ir, por ejemplo, pero a orar. Exactamente. Caminando, pero orando. Y tal vez
cantando alguno de los coros, Exactamente. que es lo que se supone que vamos a hacer. Claro, porque usted tiene bastante claro su objetivo. Y eso es lo que tiene que tener claro la gente que va a esta caminata. El objetivo no es peleas, no es un relajo, como dicen popularmente. El objetivo es buscar la paz y seguir con nuestro objetivo común, que Honduras esté bien. Y para que Honduras esté bien, pues las cosas las tenemos que hacer bien. Si somos cristianos, estamos participando en la caminata y vamos a estar ahí, todo eso, pues ya sabemos cuál es nuestro objetivo. Y por eso le digo, lo mejor es no responder a este tipo de provocaciones. A veces, pues, puede ser que se genere ese tipo de histeria colectiva al ver que maltratan a otra persona, o que se genere todo ese conflicto, pero lo mejor es evitarlo. Y en relación, por ejemplo, a lo que sucede en el país y lo que le preguntan a usted con frecuencia, que si van a haber elecciones, que qué va a pasar, ¿qué respuesta le da a usted a la población que la estima, que le cree y que le hace esas preguntas? Bueno, yo he tenido en esta parte política varias mentoras. En este caso, pues primero a doña Doris Gutiérrez, ella es presidenta del PINU, de ella he aprendido un montón, mucho en esta parte política. A la licenciada Honorina Rodríguez, que es parte del Foro de Mujeres Políticas, y ellas nos mencionan algo siempre en este tipo de capacitaciones, en el tipo de charlas, foros y todos esos espacios que nos incluyen a nosotras como mujeres políticas. Y es que la moneda está en el aire, no ha caído, sigue dando vueltas y hay 50-50. Puede ser el escudo, puede ser cara. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como cristianos, orar para que todo marche de la mejor manera. Y como políticos es continuar con nuestro verdadero trabajo. Lo que le decía al inicio, nosotros como Fórmulas Sin Límites, ¿qué estamos haciendo? Visitas a las colonias, llevamos capacitaciones, llevamos algún tipo de apoyo. Pues la semana pasada Nelson estuvo con los chicos de Frater en un bazar. Otros compañeros estuvieron en un hogar de ancianos en una colonia de la capital también, y todas estas acciones pues que ayudan a la población. También hubieron otros compañeros que participaron en un bingo para apoyo a una comunidad, y todo este tipo de actividades, de acciones que hablan más que nuestras palabras. Entonces esa es mi respuesta, la moneda está en el aire. Porque lo que usted mencionó, por ejemplo, de las iglesias, en relación a la unión que hay, lo que se ha visto, por ejemplo, aquí nomás, en la frontera con Nicaragua, a los sacerdotes que han metido presos y expulsado del país, a las monjitas que han expulsado del país de Nicaragua, y a los pastores que también los han restringido y algunos los han sacado, aunque normalmente los pastores son nativos de esos lugares, pero han tenido problemas. ¿Cree usted que eso es parte de lo que las iglesias en Honduras han analizado que pueda suceder en Honduras? Es posible. Es posible que ellos hayan analizado esta situación y no se quieren encontrar en situaciones complicadas. Bueno, usted sabe que en el tiempo cuando Jesús murió por nosotros y todo, no había esa libertad de credo y eran perseguidos, y por eso tenemos mártires. Entonces, estas situaciones que están ahorita nos llevan a pensar demasiado, y por eso me imagino que en ese análisis está esa unión de parte de la Iglesia Evangélica, de parte de la Iglesia Católica, para que la unión pues hace fuerza. Si el pueblo hondureño, la mayoría somos cristianos, usted bien lo dijo, el 98% somos cristianos. El 98% de las personas queremos paz como cristianos. Y el 98% queremos que se respete nuestra voluntad
Y no solo nuestra voluntad en cuanto a lo que vamos a hacer, sino que también a la hora de elegir nuestras autoridades. Y para eso necesitamos que toda esta situación de elecciones sea pues sana, sea tranquila, haya paz y no haya ese tipo de fricción que en vez de ayudar pues lastima. Varios funcionarios pues han sido acusados por traidores por sus posiciones, porque no están de acuerdo con ciertas situaciones. Entonces ahí es donde vemos que ese conflicto, en vez de ayudarles, los detiene de cualquier cosa que vayan a hacer. ¿Cree usted, con la confianza en Dios, por lo que es usted cristiana, que Honduras tiene una esperanza de salir adelante? Sí, cada 4 años nosotros hondureños estamos ya al borde de la desesperación por una elección para ir a votar con la esperanza de que el próximo gobierno va a ser mejor. La sorpresa que nos hemos encontrado es que cada 4 años hacemos lo mismo, pero a los 2-3 meses estamos otra vez decepcionados y esperando que se cumplan los 4 años para sacar y meter otro. ¿Cómo cree usted que esta vez podemos tener la oportunidad, el pueblo hondureño y los cristianos, de que las cosas sean diferentes y no sigamos sufriendo que a los 2-3 meses estamos decepcionados otra vez y queremos que ya sean las próximas elecciones para sacar los que ganaron y poner otros? Pues está complicado, porque como le dije, nuestras acciones, nuestras palabras, tenemos que actuar de manera coherente. No solo porque estamos en tiempo de elecciones vamos a prometer el sol, la luna y las estrellas. No solo porque estamos en elecciones voy a ir y a tomarme la foto con esa persona que tiene discapacidad para que vean que yo tengo empatía. No solo porque son las elecciones voy a ayudarle al señor de la tercera edad que tiene esa situación complicada y quiero que me vean y que los electores vean y sientan que soy empático y sientan que estoy con la gente. No. Para ese momento lo que necesitamos es que los electores decidan bien por quién van a votar. Analicen las personas, analicen las propuestas, que hay este tipo de espacios, así como el que usted hoy me está brindando, donde cada candidato pueda expresarse y decir, esto es lo que tengo y así es como voy a trabajar. Y de esta manera, pues, el pueblo, al elegir a esa autoridad, diga, dijiste esto en aquel medio, ¿por qué estás haciendo lo otro? Y ha pasado, porque hemos escuchado a varias de nuestras autoridades que dijeron algo en un medio y ahí les salen con su videíto de dijiste aquello y ahora estás diciendo esto. Y por eso es que le digo, las personas en general, no solo los políticos. Es que la tecnología va en contra de los políticos ahora. Tenemos que ser coherentes. Tenemos que ir en concordancia con nuestras acciones. No decirle algo hoy y hacer otra cosa mañana. Para eso pienso yo que debería ser. Porque si el gobierno o los candidatos prometieron esto y aquello, no pensaron en las consecuencias. No pensaron en lo que iba a pasar. Si yo vengo, bueno, yo voy y lucharé por los derechos de las personas con discapacidad. Yo voy y lucharé por los derechos de las mujeres, por los derechos de los adultos mayores, por los derechos del migrante retornado, por los derechos de todos esos sectores vulnerabilizados. Si yo digo eso, pues mi lucha tiene que seguir siempre. Sea candidata, sea electa y esté en el Congreso Nacional, y si no me eligieron, pues continuar con ese trabajo. Porque el trabajo para este tipo de asuntos no solo es durante la campaña política, el trabajo es continuo. Bueno, déjeme decirle que ya llegamos al final del programa. Entonces sería bueno que les dé un mensaje a los televidentes para que el 30 de noviembre la favorezcan a usted en la fórmula que va con Nelson Álvarez. No podemos decir el número en este momento porque la ley lo prohíbe, usted bien lo sabe. Claro que sí. Pero entonces usted convenza en sus últimas palabras aquí en el programa el día de hoy a los televidentes para que ese 30 de noviembre vayan a marcar. En otro próximo programa los voy a invitar para que les digan el número.
Ok. Bien, yo solo quiero decirle a la población en general, a todos sus teleaudiencia, que el 30 de noviembre salgan a las urnas, salgan a votar y elijan y analicen bien a las personas. Yo por los momentos voy en el PIN USD, ya más adelante diremos la casilla, pero sí, no necesitamos convencerlos porque ustedes están convencidos de lo que quieren. Y en base a lo que quieren, a lo que necesitan y a lo que deseen, es de esa manera en la que van a decidir a quién prestarle su voto, a quién darle la oportunidad para poder llegar y hacer algo que se debe hacer. Una política verdadera, una política que no tiene color, una política en la que yo busco el bien colectivo y no solo la defensa de mis intereses personales, sino que voy de acuerdo a lo que estoy hablando. Muchas gracias, Avi, por estar con nosotros. Ahora yo le voy a decir lo que significa para nosotros Unidos en Diálogo. Porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.